Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás. Bueno, ¿qué tal, cuchufletos? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en Castellana, vamos a subir por ese caminito hasta llegar al mejor estadio del mundo, detrás de ese edificio grande y largo que tenemos ahí, que está en el Santiago Bernabéu. Así que, muy buenas. Cuando en un partido que juega el Real Madrid hay jugadas dudosas a favor del Real Madrid, todo el mundo pidiendo siempre los audios, pidiendo siempre más imágenes para esclarecer si esa jugada es o no es pitada a favor del Real Madrid. Pero cuando pasa lo que pasa con el Atlético de Madrid y con el Barcelona, no veo en Twitter que nadie esté pidiendo los audios del VAR ni pidiendo otras imágenes. No, porque lo de Griezmann al jugador del Rayo Vallecano, ¿qué? ¿Eso nos falta en ataque? Anda, como no es el Madrid, no queremos audios, ¿no? Luego en el partido del Barcelona contra Osasuna, que es que me da vergüenza, con uno menos, y que no hayan metido un gol con uno menos. Y encima ganas 1-0 en tu casa. Bueno, en tu casa. ¿Qué pasa? Que tampoco decimos nada del penalti que hizo Araujo al jugador de Osasuna. De eso no se dice nada, ¿no? Y espérate, porque aquí viene lo mejor. Aquí viene lo mejor. Después del partido del Barcelona-Osasuna, ahí en Montjuic, va Xavi y no se corta y dice que gracias a él haber dicho que se iba, pues que al equipo le ha venido muy bien para poder ganar ese partido. Lo que faltaba ya. ¿Os imagináis que ganan la Champions? Que no la van a ganar. Y en rueda de prensa, después de acabar el partido, la final de la Champions, si ganan ellos, dice: eso fue el día que dije que yo me iba, he metido una dosis de optimismo en el equipo y es por eso que hemos ganado la Champions. Buah, mira, me parto. Por cierto, he de decir que también en la jugada del primer gol del Atlético de Madrid hay falta del atacante, antes de rematar a gol, antes de que sea gol. Buena tortilla. Eso tampoco interesa, Tampoco interesa que envíen los audios. Mira, mira mi sombra. Ese soy yo, Ese soy yo. Y estas son mis piernas, que gracias a mis piernas estoy cobrando por ello. Sí, con las aplicaciones de WeWork y Macadam. Te las dejo en la cajita de la descripción. ¿Por qué? Porque ya te digo que si eres un fanático de andar, te vas todos los días a andar un montón, pues que no sea en vano, ¿no? Descárgate esas aplicaciones e introduce mi código de patrocinio. Te dejo las aplicaciones en la cajita de la descripción. Comenzamos el vídeo. Bueno, pues comenzamos vídeo aquí en el canal de Jesús Ramírez y vamos a empezar a dar la vuelta al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos, hoy es día 1 de febrero de 2024, así que ponte el cinturón que comenzamos. Y otra cosa que tengo que decir respecto a los partidos y al calendario del Real Madrid es que muchos se quejan, por ejemplo, Cholo se quejaba del calendario de los partidos muy seguidos que tenían, pero el Real Madrid perfectamente podía haber jugado ayer. Es decir, ayer miércoles era día perfecto para que jugase. Día entre medias de la semana y no influye en nada en el descanso. Bueno, a ver, influye porque al final son partidos y acumulas cansancio. Pero realmente ahora juegas el jueves, hoy, jugamos por la noche y luego jugamos el domingo. Es decir, tienes 3 días de descanso. Viernes, sábado, bueno, realmente 2 días. Luego nos quejamos, de verdad, Nos quejamos y no miramos más allá de nuestro ombligo. Bueno, pues vamos a ampliar a las puertas, esas puertas de acceso que tenemos en la esquina de la Torre B. Ayer ya vimos el encendido parcial en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, sobre todo en las pantallas que ya están colocadas. Parece que en el día de hoy pues no vemos las pantallas encendidas, pero aún así daremos la vuelta para ver si en las respectivas a los otros lados, en este caso al lateral oeste, fondo norte, y también parece que tenemos alguna en el lateral este, pues tenemos las correspondientes pruebas que también vimos en el día de ayer, que por cierto tienes el vídeo de ayer ya subido y resubido en el canal. Seguimos viendo en la parte inferior de la fachada de la esquina de la Torre B todos esos huecos de esas lamas que se han llevado. Algunas personas dicen que es por la tonalidad que han cogido, que tienen que cambiarlas, tienen que repararlas, y yo básicamente pues creo que es pues que tiene algún golpe, aunque sea leve, pero tiene algún golpe y por lo tanto pues antes de la inauguración hay que cambiarlas. Tenemos a la izquierda la Torre B, tenemos a la izquierda también lo que viene siendo una grúa del elenco de Aguilar,
ahora mismo el brazo, el telescópico, el gancho y por supuesto los pedazos de cracks están aquí enfrente de la puerta 2022 y en breve veremos cómo suben material. Vamos a ver. Bueno, pues en este caso parece que van a bajar material de la zona del Skywalk. Se pone en verde para los coches, así que me quedo aquí unos segundos esperando a que se ponga en verde para mí, para los peatones. Mientras tanto vamos a ampliar, porque es verdad que han colocado las pantallas en estas puertas más cercanas a la Torre B por la zona de Concha Espina, pero como podéis observar aún no han colocado... ¡Hola! Pensaba que estaba rota. Y es que es el reflejo de las ramas de un árbol. Ya sabéis que estamos en época de que, bueno, pues, los árboles aún no han florecido, por lo tanto, pues no hay hojas en los mismos. Así que me acabo de asustar un montón. Digo, vaya golpe que tiene esa pantalla. Pero no. Uf, qué susto, ¿eh? Venga, vamos a seguir avanzando. Vamos hacia el lateral oeste. No quiero ser pesimista, pero el partido de hoy es difícil, ¿eh? Es difícil porque el Getafe no lo va a poner fácil. Es que es así de claro, porque van a poner trabas por todos los lados. Jugadas dudosas, van a ir al límite como en su día el Atlético de Madrid. No sé, no pinta bien la cosa. Seguimos avanzando, aquí a la derecha vamos dejando atrás la grúa del elenco de Aguilar. Ya sabéis que está depositando y descargando material de la zona del Skywalk, de esta parte superior. Y vamos a ver qué novedades tenemos en la fachada oeste y en todo en este lateral del Estadio Santiago Bernabéu. Está bonito el estadio hoy, ¿eh? Está bonito. Ah, no. Así. Han creado una especie de puerta en esta esquina de la Torre B, ya en Castellana, para que puedan pasar, para que sigan pasando la maquinaria en este caso. Y al fondo podemos ver que han creado un gran socavón, ¿eh? Madre mía, el escombro que hay ahí. Mirad. Ahora lo veremos mejor en otras zonas de Castellana, pero mirad el gran socavón que ha creado en esa parte de Castellana. Y aquí la micropilotadora actuando al lado, bueno, justo enfrente de la esquina de la Torre B. Así que nada, vamos a ir navegando, seguimos andando por la zona de Castellana. Ahí tenéis la fachada oeste. De momento, pues como podemos observar, aún no se han reanudado los trabajos de pintura, esa pintura que se impregnó en la estructura de la viga corona para disimular el interior desde el exterior. No veo ningún tipo de movimiento. Lo que sí hemos visto movimiento con estas lamas que han quitado también en la parte vertical de la fachada y en la parte inferior de la fachada. Ayer ya lo contamos aquí en el canal, tampoco lo vamos a contar hoy también, porque si no, en vez de ser un vídeo de las obras, va a ser un curso rápido de matemáticas. Ahí podéis ver todos esos huecos que han ido dejando con esas lamas que han retirado. Veremos a ver cuándo vuelven a colocarlas. Y bueno, vamos a subirnos en un montículo de esta parte de Castellana para ver, bueno, desde aquí se puede ver muy bien. Sí, desde aquí se ve bien. Así que lo único que vamos a hacer es subir el dispositivo y ya desde aquí visualizamos todos estos trabajos que se están llevando a cabo en esta parte de Castellana. Un gran socavón que están creando aquí. Tenemos la excavadora que ahora está descansando, pero mirad todo el escombro que han levantado. Tenemos aquí en primera plana este compresor de unos 4 metros cúbicos más o menos, importante también para los trabajos con martillos picadores, martillos rompedores y demás herramientas y materiales para seguir trabajando en la zona. Vemos que las pantallas del lateral oeste también están apagadas en el día de hoy, así que nada, en el día de ayer pues tuvimos suerte que vinimos y pudimos ver el encendido, al menos esas pruebas que han empezado a realizar en las diferentes puertas que tenemos ya, pues con todas esas pantallas, esos banners LED del nuevo Bernabéu. Con esta imagen nos despedimos de la fachada oeste y nos vamos hacia el fondo norte y esquina de la Torre C. Antes de pasar a ver la Torre C y fondo norte, quiero que veáis también estas puertas que están ahí escondidas, donde la Torre C, donde aún no han colocado las correspondientes pantallas. En el otro lado,
en la zona escondida de la Torre B sí lo han hecho. Seguimos. Ojo, porque nos vamos acercando al fondo norte y mirad lo que están haciendo. Están colocando de nuevo las lamas en esa fila de la fachada. Así que parece que han terminado los trabajos con las juntas de dilatación. Esas juntas de dilatación que conectan la fachada norte con la esquina, bueno, la fachada de la esquina de la Torre C. Así que estamos viendo la primera lama en la parte inferior. Vamos a seguir avanzando. Parece que hemos vuelto un año atrás, ¿eh? ¿Os acordáis cuando colocaban las lamas? Siempre había dos plataformas. Pues es que esto era el día a día de grabar las obras. Y aquí pues volvemos a la misma operación. Después de haber quitado esas lamas correspondientes a esa zona de la fachada, pues volvemos a ver hoy, 1 de febrero, la colocación de las mismas en su lugar. Dejamos atrás la fachada oeste y castellana y nos adentramos en el misterioso mundo y bonito del fondo norte y Rafael Salgado. Joder, a ver, así mucho mejor. Mirad cómo va saliendo el sol, modo gran angular, se ve el fondo norte, esquina de la Torre C y la fachada oeste. Ojo, a ver. A ver. Sí tenemos algunas pantallas encendidas. No al completo, no en su totalidad, pero un pequeño sector sí. Y espérate que no sea el Blackmagic. No es el material que da continuidad, ¿eh? No. Si os fijáis bien en la pantalla, entre el número 9, el rótulo de número 9 y el 19, ahí podemos ver la costilla del Classic Bernabéu, que esa costilla lo taparán, lo esconderán con el material Blackmagic, así que no. Esto corresponde al propio banner de la puerta, esa puerta número 9. Así que bueno, pues es verdad que la mayoría de las puertas están apagadas, pero nos hemos encontrado que esta puerta, número 9, pues no en su totalidad, están realizando pruebas. Y aquí llegamos a esta parte de la fachada norte del Estadio Santiago Bernabéu, porque volvemos a ver cómo colocan las correspondientes lamas en su lugar, mientras que el ascensor va bajando. Pues ahí podemos ver a los cracks colocando de nuevo la lama correspondiente a ese lugar. Uy, que casi me pilla el pie. Y eso que estoy en la acera. Madre mía, casi me quedo sin pie. Y ojito, porque no va a parar la fiesta. No va a parar la fiesta, me refiero, no que me vaya de fiesta, o que nos vayamos todos de fiesta. No. Ahí podéis ver que tenemos lamas acopiadas y por lo tanto pues van a seguir colocando e instalando en esta fila de la fachada para volver a cerrar todo ese lugar, después de haber trabajado en lo que digo, en las juntas de dilatación. Estoy viendo que la puerta 31 también está encendida. Sí, ahí está. También tenemos la puerta 31 con las correspondientes pruebas. Así que seguimos avanzando. No sé si me voy a parar, porque básicamente en las otras zonas no hay novedades. Lo único, eso sí, las pantallas que tenemos aquí, que ya dijimos ayer aquí en el canal, en el vídeo diario del 31 de enero, que es posible que estas pantallas las hayan dejado aquí por si acaso, pues con esas pruebas que están realizando, alguna de las que ya están colocadas no funcionase y se tuviera que cambiar. Entonces las dejan aquí, y si necesitan cambiar, pues fácil y sencillo, no hace falta llamar a la empresa correspondiente, que oye, tráeme pantallas, que la de la puerta, por ejemplo, 39 no me va. Oye, tráeme pantallas, que la de la puerta 25 no me va. Pues no, directamente la coges de aquí y ya está. Así que nada, puerta 31. También tenemos la puerta más cercana a la Torre C con las pruebas, y en el resto de pantallas no veo encendido, típico de que se están realizando pruebas. Así que vamos a seguir, vamos a continuar. Te recuerdo que puedes dejar el like y suscribirte. Muchas gracias. Para los aficionados a la Fórmula 1, simplemente quería
dar un matiz, y he de decir que Hamilton está muy cerca de fichar por Ferrari. Por cierto, he de decir que llevamos viendo unos cuantos días a Florentino Pérez aquí en el Santiago Bernabéu. Yo lo vi, creo que fue el lunes, ¿puede ser? El lunes lo vi yo aquí, y ayer Fanáticos también lo vio en el interior. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y también le podemos ver en el día de hoy. Bueno, pues entramos de lleno ya en el lateral este. Y padre Damián, vamos a ver si en el día de hoy han colocado más pantallas. Vamos a acercar la mirada. Puerta 47, puerta 51, puerta 59, puerta 63. Nada, de momento pues las de la puerta 55 y 57. Y ahí están descargando material. Vamos a escondernos por aquí para que no nos vean. Y vamos a pichear a ver qué es lo que están descargando. Escondeos, no vaya a ser que nos vean. A ver qué es. Uy, 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 qué trapicheos. Qué trapicheos. Escondeos, escondeos. A ver. Uy, 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 no han descargado nada. No han descargado nada, entonces. O a lo mejor ya lo han descargado. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo, Acaban de colocar una pantalla en estas puertas de acceso, por así decir, de la parte norte del lateral este, a partir de la puerta del palco de honor hacia la torre D. Vamos para allá. Ojo, no me lo puedo creer, No me lo puedo creer. Uf, por fin, Por fin estamos viendo la colocación de las respectivas pantallas en su correspondiente lugar. Mirad, ahí tenemos la primera, lo dicho, desde la parte del palco de honor hacia la torre D. Han colocado la primera, the first one. Y aquí a la derecha tenemos el camión, que es el que guarda, el que almacena las demás. E imagino que durante el día de hoy veremos cómo siguen colocando más pantallas. En los vídeos de por la tarde o un poquito más tarde a este veremos seguramente en esta zona ya pues muchas de las pantallas, si no todas, colocadas en el día de hoy. De momento tenemos una. Ahí están atornillando, dejando anclada esa pantalla, y aquí a la derecha están preparando la siguiente, the next one. Está todo preparado y en cuanto terminen de atornillar y de anclar esa pantalla, pues veremos cómo colocan la segunda. Aunque bueno, no sé si lo vamos a ver aquí en el canal, pero está todo inminente. Está el brazo preparado, los anclajes colocados también, y a falta, pues lo que digo, de terminar con esa pantalla que aún está calentita y todo. Lo siento desde aquí. Seguimos avanzando, vamos a ver si tenemos también buenas noticias en las puertas más cercanas a la Torre A. Bueno, pues aquí estamos un día más en la plaza de Sagrados Corazones. Carretillas que van, carretillas que vienen, en este caso por el acceso a vehículos pesados. Ahí lo tenemos. Y mirad que todavía no está al 100% esta plaza de Sagrados Corazones, pero está quedando muy, pero que muy bonita. Sobre todo la parte de la fachada, esa zona más cercana a las puertas de acceso del lateral este, y que el domingo, como digo, pasaremos por ahí para verlo en primera persona. Y también las praderas mágicas que tenemos a la derecha y a la izquierda, donde vimos a la izquierda la colocación de esa estructura metálica, que a día de hoy, de momento, pues sigue siendo una estructura metálica y no han hecho nada más en esos trabajos. A ver si dentro de poco salimos de dudas. Vemos trabajos de jardinería también al fondo. Ah, no, es un abrigo. Parece un espantapájaros. Yo pensaba que había un trabajador ahí. No, es simplemente el abrigo. Allá al fondo siguen trabajando también en el suelo. Ahí va. En el suelo de la zona del lateral este, ahí en Padre Damián, en la puerta 54, que es por donde solemos acceder a los partidos. Bueno, realmente la puerta 60 está justo ahí al lado, pero desde aquí no veo la colocación de una nueva pantalla. Vamos a ver ahora si desde la Torre A y Concha Espina lo podemos ver
mucho mejor. Seguimos avanzando, recuerda dejar el like y suscribirte. ¡Viva España! Y si levantamos un poquito el dispositivo podemos ver claramente, como la novia de Piqué, que siguen aquí acopiadas más bien estas estructuras metálicas que vimos en su día cómo descargaban aquí en el canal. Así que seguimos. Lo que sí veo que están haciendo en estos precisos instantes, en este árbol ya lo han hecho, ahí podéis ver los palos alrededor del mismo. Están colocando esos soportes, ya sabéis que esos soportes se utilizan para que el árbol, en este caso cuando crezca, pues no crezca torcido y crezca de forma totalmente vertical. Ahí lo podéis ver. Es que yo en la otra vida era agricultor. Ahora es cuando llega uno y me dice: no, Jesús, esos palos no es para lo que tú dices. No. Esos palos son para la junta de la trócula, para que no le falte aceite. A ver, yo creo que es eso. Lo que pasa es que hay que decir las cosas con convicción. Esta es la parte que decía antes, que están trabajando en el suelo de las puertas más cercanas a la torre A. No podemos ver el suelo porque estamos en una cota inferior a esa. Pero no os preocupéis porque el domingo también pasaremos por este lugar y veremos a ver qué están realizando. Bastantes trabajadores y bastante trabajo. Parece que están colocando las vallas, ¿no? Pues están sujetando los pedazos de cracks, los trabajadores. Ahí a la derecha, pues es posible que estén colocando las vallas. Y vamos a ver lo de las puertas. A ver desde qué ubicación. Ah, mira, sí, ahí podemos ver. Ahí está. Una nueva pantalla. Una nueva pantalla, pues en este acceso que da a uno de los restaurantes que tenemos en el lateral este. Y a ver si desde aquí podemos ver más puertas. No. Solamente hay una, parece. Solamente hay una. Venga, seguimos avanzando. Vamos a ver si han vuelto a colocar las lamas que quitaron en la fachada sur. Aquí en el fondo sur, ojo que estoy escuchando los carros. Son los carros, creo, ¿eh? Bueno, que a lo mejor ya están sacando el césped. Puede ser, porque estamos a jueves. Pero bueno. Lo dicho, lo que iba a decir. Aquí tenemos las puertas con las correspondientes pantallas. A falta de colocar y de instalar el material Blackmagic para dar continuidad. En el día de hoy nos encontramos las mismas totalmente apagadas. Aquí parece que en el fondo sur no están realizando las pruebas que hemos visto y vimos en el día de ayer. Ahí falta una lama, que lo vimos ayer. Y aquí a la derecha tenemos otra zona donde han retirado lamas. Ahí está. Así que nada, pues vamos a continuar. En este caso os espero en el interior para ver las novedades que hay dentro. Venga, vamos por allá. Bueno, pues aquí llegamos al interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy 1 de febrero del 2024. No, todavía no están sacando las bandejas. Me había parecido escuchar el sonido de los carros, pero no. De momento, pues la tapa sigue en su lugar. Y también tenemos material en la losa del terreno de juego todavía. Poquito, pero hay. Yo imagino que lo están despejando todo para en breve, de forma inminente, sacar las bandejas del césped retráctil para un nuevo partido. Partidazo, derbi, revancha contra el Atlético de Madrid este domingo aquí, en la casa de todos los madridistas. Empezamos el vídeo. Antes de bajar quiero enseñaros esto, y es que tienen encendida la calefacción en la zona del segundo anfiteatro, en esta zona donde estamos, de la vista panorámica del Tour Bernabéu. Ahí lo podéis ver, imagino que serán pruebas, porque tampoco hace mucho frío. Y por lo tanto también tenemos el sol, que ayuda mucho a mantener la temperatura. Así que, como podéis ver, toda esta fila de calefacción pues la acaban de apagar. Lo acaban de apagar. Sí, están realizando pruebas. Bueno, vamos a hacer una bajada extraordinaria. Creo que están las pantallas apagadas. Es posible que en mitad del vídeo pues se enciendan, pero de momento, como podéis ver, están totalmente apagadas. Así que, pues nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos
al interior. Recuerda descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar y que tienes en la cajita de la descripción, también introduciendo mi código de patrocinio. Oye, ahora que me fijo detenidamente, mirad cómo queda esta parte norte del videomarcador. Esta esquina completada, las pantallas que ya vimos cómo colocaban también, y también la esquina del fondo norte con el lateral este, mirad cómo queda. Me parece increíble. Bueno, han vuelto a encender la calefacción, ¿lo escucháis? Lo han vuelto a encender. Bueno, lo dicho, me parece impresionante el cómo está quedando el videomarcador. Anda, mira, justo encienden las pantallas. Y... se han quedado flipados. La verdad que está muy chulo ver todo negro para ver cómo quedaban las pantallas y las mallas LED del fondo norte y las esquinas, pero bueno, así queda mucho mejor, ¿a que sí? Aunque bueno, si probasen las esquinas que ya están colocadas, estaría también pero que muy bien. He de decir que han encendido las pantallas del fondo norte y fondo sur, la de los laterales, pero no han encendido las internas. Las internas de momento nada de nada. He de decir que para los partidos podrían perfectamente encender las internas, ¿no? Al igual que estas pantallas que tenemos aquí en la zona del segundo anfiteatro, mirad. Esas televisiones que tenemos que emiten pues las imágenes de Real Madrid Televisión, que incluso las jugadas repetidas en el mismo partido para los palcos que hay aquí ubicados, pues podrían encender, lo que digo, estas que tenemos ya instaladas y con las pruebas realizadas, ¿no? Ojalá, aunque el videomarcador no lo van a encender aún. Todo lo que penséis respecto a este tema que acabo de comentar lo podéis dejar en los comentarios, a ver si os gustaría que estuviesen encendidas o no para el próximo partido ya aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya vimos cómo quitaban todos los andamios y plataformas para la colocación de esos aparatos de la calefacción aquí en el lateral oeste. Y si nos vamos al lado opuesto, ayer faltaban pues dos plataformas en este sector y dijimos que por la tarde pues, seguramente los quitarían. Pues efectivamente, ahí podéis ver que toda la estructura del lateral este ya no contiene en su parte inferior ningún andamio. Así que trabajos realizados, por lo tanto, a recoger y a seguir con otra actuación. Despejamos el zoom, quiero que veáis las esquinas. Las esquinas ya realizadas, ya completadas. Mucha gente que dice que no van a colocar ninguna carcasa justo detrás para que no se vea la estructura. Y mucha gente dice que no la van a colocar por la sencilla razón de que siempre van a estar encendidas, al igual que cuando esté el tour activo y al igual que cuando haya un partido o un evento. Así que por lo tanto, pues nunca se va a ver la estructura que está justo detrás. Pero bueno, oficialmente no se sabe nada, por lo tanto habrá que esperar un poquito más para ver la resolución definitiva que emplean en las esquinas. Vámonos al lado opuesto. Ya sabéis que esta esquina del fondo sur con el lateral oeste pues fue la primera esquina en completarse. De momento, que yo sepa, no han realizado pruebas. Ahí lo podéis ver y nos vamos al otro lado, que es la última esquina, esta esquina del fondo sur con el lateral este, que ahí podéis ver que en su parte inferior han empezado a colocar esos embellecedores negros para el acople definitivo de esas mallas LED de la esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí tenemos movimiento, es verdad que dentro de poco se van a sacar las bandejas de nuevo del CP retráctil, pero por supuesto hay que seguir trabajando en la zona para optimizar y poder tener el videomarcador listo cuanto antes. Pero ahí podéis ver en la parte inferior todo ese material negro que han ido colocando en cuestión de 2 días. Y es más, este es el último que han colocado en el día de hoy. Lo están colocando ahora mismo. Así que bueno, imagino que ya a partir de la semana que viene empezarán a colocar, a formar y a montar mallas LED en esta parte sur de la losa del terreno de juego,
donde estoy señalando ahora, y entre el partido del Atlético de Madrid y el Girona, de domingo a sábado, es posible que veamos grandes avances en esta esquina que falta por completarse. Vamos a ver las diferentes zonas del fondo sur. Empezamos por los sectores de abajo, ahí podéis ver la grada baja y grada alta, sin ninguna novedad, ya después de haber colocado los nuevos asientos, la zona de tribuna y por supuesto esa línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro, donde aún no están listos los vomitorios, todos esos acabados finales, todos esos remates finales que tienen que seguir dando a esas estructuras, esas paredes y demás. Vamos a ver si el domingo podemos pasar por esa ubicación. Donde no podemos pasar es por el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, para poder sentarnos en uno de los nuevos asientos y ver la comodidad que hay en cada uno de ellos. Ahí podemos ver los 4 sectores que faltan por retirar los antiguos asientos. Veremos a ver si la semana que viene, antes del partido del Girona, pues realizan esos trabajos, pero podéis ver que en el cuarto anfiteatro faltan 4 sectores, 1, 2, 3 y 4, y en el tercer anfiteatro igual, 1, 2, 3 y 4 sectores para seguir trabajando. Ahora nos cambiaremos de lado para ver mucho mejor los trabajos que están realizando en la zona de viseras de la Torre B con la colocación de esas lonas, pero antes quiero enseñaros estos nuevos asientos, que hay movimiento, hay trabajo todavía en la zona y es posible que estén empezando ya a retirar los plásticos protectores de los respaldos. Y también, por supuesto, corroborar que cada asiento esté bien anclado al lugar, a cada fila a su sitio, y no haya ningún imprevisto cuando empiece el partido y cada aficionado se pueda sentar en su localidad. Y acaban de encender las pantallas internas. A ver, vamos a verlo aquí también. Sí. Acaban de encender las pantallas internas. Bueno, pues al final yo pensaba que no íbamos a tener encendido de ninguna de las pantallas y nos van a encender todas. Menos las esquinas, que están completadas. Ojalá, Ojalá y ver en el vídeo alguna prueba, aunque sea simple, algún color, así como hemos visto en el fondo norte. Yo creo que están esperando a terminar con todas las esquinas. Bueno, seguimos por los anfiteatros del fondo sur, ese tercer y cuarto anfiteatro, para seguir viendo los nuevos asientos. Como podéis ver, trabajadores comprobando que estén anclados perfectamente estos asientos. Recién calentito está todo, recién colocado. Así que hay que dejarlo todo siempre bien atado para que no haya ningún problema. Bueno, pues lo dicho, ahora vamos a colocarnos en la esquina del fondo norte con el lateral oeste, aquí en la vista panorámica del Tour Bernabéu, para divisar, para ver los trabajos en la zona de viseras. Como podéis ver, las terchas del lado sur, en el parking sur, y las terchas del lado norte, en el parking norte. Igual a cubierta abierta. Sánchez Martínez será el árbitro del Madrid Atleti de este domingo y Prieto Iglesias estará en el bar. ¿Os gusta esta decisión? Por cierto, antes de pasar a ver otra zona, quiero que veáis los trabajos que están realizando en las plataformas que salvan la zona de grada con la losa del terreno de juego. Ya sabéis que llevamos viendo durante todos estos días trabajos en la zona, sobre todo en esas pestañas que tenemos del césped artificial en la banda del fondo norte. Aquí podéis ver cómo han colocado este material blanco, parece como por expand, y si quitamos un poco el zoom podemos ver de dónde han extraído ese material, ¿no? Al menos eso parece por expand, y lo han ubicado en el lateral de esa plataforma. También vimos en esta zona de aquí, más o menos, cómo convertían en una zona, en un sector de esta plataforma que tenemos en la banda del lateral oeste, en abatible, y eso simplemente yo creo que es la ayuda, son pruebas y por supuesto adelantos que quieren hacer con los desplazamientos de las bandejas del césped retráctil. Esto ya sabéis que por mucho que salgan las bandejas y entren en el hipogeo,
tienen que seguir pues optimizando todo lo que puedan el tiempo de esas operaciones. Así que bueno, pues seguiremos viendo trabajos en diferentes zonas, todo lo que se pueda ver desde aquí. Lo que están haciendo en el hipogeo, pues obviamente no lo podemos ver desde aquí. Ahí podéis ver la tapa, en breve, bueno, pues dentro de poquito veremos cómo la desplazan de nuevo para abrir el hipogeo, para abrir el invernadero y ver de nuevo cómo sacan las bandejas del césped retráctil para el partido del domingo. Lo que digo, la losa del terreno de juego bastante despejada. Ya mañana viernes empezarán a sacar las bandejas, así que poco van a avanzar ya en la esquina que falta por completarse del vídeo marcador. Ahí podemos ver los vomitorios, los anfiteatros y diferentes sectores del lateral este. Seguimos viendo movimiento en estos asientos VIP que tenemos entre los banquillos y la zona presidencial. Imagino que también podremos pasar por ahí el domingo, no exactamente por donde están los trabajadores, pero sí por este pasillo, y acercaremos el dispositivo todo lo que podamos para ver de cerca todo lo que va ocurriendo en esa zona. Como pudimos ver ya también hace 2 días, los pasillos de la zona presidencial, del palco presidencial, ya están totalmente destapados, desprotegidos de esas lonas que a veces colocan para proteger los mismos. Ahí podéis ver los diferentes sectores del lateral este, en este caso primer, segundo y tercer anfiteatro, con las luces de los habitáculos de esa nueva línea de palcos totalmente encendidas, y a falta de terminarlos en su totalidad para desmontar esa estructura que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Esa estructura de la Plaza de Sagrados Corazones que suple pues bueno, los trabajos que están realizando de remodelación de todos estos palcos. Bueno, me he parado un momento el vídeo porque ha venido una familia de Navarra que desde aquí le quiero mandar saludos. No quería sacarles porque había un niño muy pequeño, pero qué majos, ¿eh? Desde aquí un saludo a todas esas personas que me estén viendo desde Cantabria, Navarra, Jaén, Sevilla, de donde sea, de Suiza, de Australia, de donde sea. Muchas gracias de verdad por ver mis vídeos, muchas gracias por ver los avances todos los días, cada vez que podéis, y de verdad que os digo que un abrazo enorme. Bueno, seguimos viendo en este caso ya la parte alta de este lateral este. Ahí podemos ver los reflejos de las pantallas internas, como siempre, Global Technical Daktronics, que es la empresa que está realizando toda la instalación del videomarcador y estas pantallas internas. Y ya aprovechando la imagen podemos ver este cuarto anfiteatro del lateral este, donde aún faltan sectores por completar. Véase ese ejemplo, y diferentes zonas para tapar, para ocultar, para esconder esas tubulares y que no se vea toda esa estructura de la viga corona. Vamos a ampliar todo lo que podamos. Ahí podemos ver los acabados finales en la zona de las tubulares, que la verdad que es que queda muy pero que muy bien. Seguimos viendo que, por cierto, ya lo he dicho más veces, pero tenéis un vídeo en el canal, un short en este caso, desde estas ubicaciones, y luego mostrando el interior, que la verdad que se ve el suelo del paseo panorámico de esa ubicación, que hace mucho que no veo, la verdad, e imagino que hace mucho que no se ve en vídeos, y que si queréis verlo, que seguramente lo hayáis visto porque tienen muchísimas visitas, pues estáis totalmente invitados a entrar a verlo. Ahí podéis ver otros de los huecos que tienen que seguir cerrando, donde pasan esas tubulares, donde penetran por todas esas estructuras que han ido colocando en las últimas semanas barra meses. También podemos ver aquí los reflejos correspondientes de las pantallas internas. Y seguimos avanzando, dejamos el modo gran angular y vamos a pasar a ver el fondo norte del estadio. Ayer creo que por las imágenes que sacó Fanáticos Real Madrid, Florentino Pérez estuvo presente en el interior, como sacamos el otro día, el lunes creo que fue, aquí en el canal, y creo que en el día de ayer estaba por esta localización más o menos. Es posible que haya venido a ver estos trabajos que se están realizando en estos vomitorios para ver cómo van quedando, si le gusta o no le gusta, y dar el visto bueno. Ya sabéis que están pintando, están colocando esos paneles también en la zona de la pared que se aproxima ya al interior del estadio, y el domingo pasaremos por todas estas zonas para ver qué es lo que van realizando y por supuesto ver cómo va quedando y sacarlo en el vídeo que hagamos sobre las obras
un día de partido. De momento pues es lo que podemos ver desde aquí. Es verdad que vemos movimiento, que eso es bueno, eso es muy, pero que muy bueno. Y por lo que puedo ver son pintores. Así que pues lo dicho, el domingo saldremos de dudas a ver si están realizando o al menos están haciendo algo diferente a lo que podemos ver desde esta vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu. Grada baja y grada alta y zona de tribuna aparentemente sin novedades, al menos no hay movimiento. Ahí al fondo hay un pedazo de crack. Aquí está la entrada al hipogeo en la zona de la grada baja norte. Así que vamos a ir subiendo lentamente a los anfiteatros superiores. Ahí podéis ver el tercer y cuarto anfiteatro ya con todos los nuevos asientos colocados e instalados. Lo que no veo desde aquí es el reflejo de las pantallas. Ah, sí, han encendido todas. Ahí está el reflejo de las pantallas. Lo dicho, ya colocados los nuevos asientos en el tercer y cuarto anfiteatro. Y a falta pues de cambiar los que están en el lado opuesto, en el fondo sur, y que ya hemos comentado. Esos 4 sectores del cuarto anfiteatro y esos 4 sectores también del tercer anfiteatro. En este caso nos vamos al cuarto anfiteatro del fondo norte y podéis ver cómo siguen y cómo continúan con los trabajos de instalación de esas vallas metálicas. Ayer creo que iban más o menos por este lugar y a partir de aquí hacia la zona del restaurante no habían colocado todavía la valla correspondiente y ya en el día de hoy la podemos encontrar. Parece que a partir de ahí hacia la derecha no es valla ya lo que hay que colocar y por lo tanto parece que han terminado ya desde la parte central hacia la parte este. Luego tienen que seguir desde la parte central hacia la zona oeste, desde aquí. Como podéis ver están las vallas blancas para suplir, bueno, esas futuras vallas metálicas que están colocando en estos precisos instantes. Todo esto de aquí hay que taparlo. Seguimos viendo las diferentes animaciones en las pantallas del fondo norte, fondo sur, lateral este y lateral oeste, y también las pruebas en las pantallas internas. Y vamos a irnos a la parte de las viseras de la Torre B, donde mirad cómo han avanzado en colocar más lonas, ¿eh? Ahí tenemos 2 lonas más, ¿puede ser? Grande, muy grande. ¿A que sí? Grande. El mejor estadio del mundo. El mejor club del mundo. Claro, eso es. Tú sí que sabes, papito. Eso es. Ahí tenemos las nuevas lonas colocadas en la zona de viseras de la Torre B, que parece que van a colocar otra. Sí. Mira. Esa es otra, ¿eh? Está protegida, está tapada, pero van a tapar todo ese hueco. Y a partir de ahí, a ver... Esa zona de ahí, como vimos en el día de ayer. ¡Wow, eh! Increíble. Un último vistazo a esta esquina de la losa del terreno de juego, exactamente la zona del fondo sur con el lateral este. Ahí vemos a trabajadores de la empresa Daktronics. Y también podéis ver la zona ya bastante despejada, pues síntoma de que tenemos partido dentro de muy poquito y por lo tanto empezarán a sacar las bandejas del césped retráctil. Me imagino que ya en el día de mañana. Así que nada, estas son las novedades que tenemos en el interior y en el exterior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy 1 de febrero de 2024. Siguen trabajando en las esquinas, aunque vayan a sacar las bandejas. Y también tienes la oportunidad de descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar, que te dejo en la cajita de la descripción, y que también puedes utilizar mi código de patrocinio para que te sea más fácil el inicio con esas aplicaciones. Te pagan por andar, verídico, real, como la vida misma. Así que ¿a qué esperas? No andes gratis. También tienes a tu disposición mi canal de WhatsApp, que te dejo el enlace directo también en la cajita de la descripción. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Nos vemos. Que gana el Madrid.